Un cordial saludo a todas y a todos los estudiantes de Contabilidad General. Este videoclip es con el objetivo de complementar la sesión número 3 sobre el ente económico y la contabilidad, donde abordaremos de manera precisa el texto número 3. Hace parte de la tercera parte de la clase, donde queremos exponer los elementos para la clasificación de la empresa a partir de Montaño y Rendón, texto número 3, capítulo 3, empresa o el ente económico. A manera de recopilación de lo que veíamos en la clase anterior, hablábamos que la empresa o el ente económico tienen un papel fundamental, ¿cierto? Tiene unas clasificaciones, unas definiciones específicas. De manera precisa, el Código de Comercio en el artículo 25 define la empresa como toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración y custodia de bienes o para la prestación de servicios. Esta actividad, es decir, cualquier emprendimiento, cualquier actividad productiva o de servicio se configura en una empresa. Allí estamos hablando de la actividad. Si se hace a través de un establecimiento de comercio, entonces ahí aplica el artículo 515 del Código de Comercio, donde dice que es un conjunto organizado de bienes por parte del empleador o empresario para conseguir el objeto social de la empresa. En este se efectúa la empresa como una unidad económica funcional constituida para el desarrollo de la actividad económica. Es decir, el establecimiento de comercio tiene un relacionamiento con el mercado, por lo tanto hay varios elementos claves. Debe tener una clientela propia, un posicionamiento de marca. Para poder tenerse un derecho sobre el establecimiento hay que tener como mínimo 2 años de vigencia de antigüedad. Y tercero, tiene que estar soportado sobre una persona natural o una persona jurídica, que es lo que viene a continuación. Todo esto de una empresa y a través de donde se realiza requiere un responsable. De allí es importante las personas naturales o jurídicas, y en el caso particular, como lo dice el texto en el artículo 98 del Código de Comercio, se habla de la sociedad, que es la persona jurídica debidamente constituida, originada por un contrato con una plena inscripción ante Cámara de Comercio. Esta sociedad es la responsable de todo lo que suceda con la empresa, de los productos, de los beneficios que generan, pero también de los daños que puedan generar a terceros. En ese orden de ideas, avanzando dentro de la clasificación que nosotros podemos ver, tenemos en este momento, por ejemplo, la posibilidad de identificar 7 clasificaciones de materia de la empresa. Partiendo, digamos, de la definición de Cuervo, él nos dice que es una unidad económica organizada para la explotación de una actividad específica que puede ser la producción, la transformación, la circulación, la comercialización, la administración o custodia de bienes o la prestación de un servicio con un propósito de tener que una utilidad económica en el caso de ánimo de lucro o social. Eso nos lo dice Cuervo. Por eso, esta categoría, digamos, de la empresa se puede clasificar en 7 maneras. Tenemos como actividad por actividad económica, por propósito lucrativo, por un solo propietario, ¿cierto? Por sociedades de partes de interés de capital social, por tamaño, por convergencia NIF y por controlantes o matrices, como lo vamos a ver a continuación. De acuerdo a la clasificación por actividad económica, en el caso particular, digamos, del texto de Montaño y Rendón, nos plantean 4 categorías. Encontramos la empresa agropecuarias, que se están dedicando principalmente a la explotación del campo y sus recursos. Por medio de ellos, digamos, proporcionan materia prima a otras industrias y realmente se caracterizan por producir bienes agrícolas o bienes pecuarios. De otro lado, digamos, allí tenemos el ejemplo de las granjas avícolas, las porcícolas, invernaderos, entre otras. De otro lado, Montaño y Rendón nos plantean las empresas industriales, que tienen como actividad principal la transformación o la extracción de materia prima, es decir, hacer un proceso de manufactura o de utilización de máquinas para generar un producto o para extraer un producto. Encontramos 2 categorías, las empresas mineras, que se dedican a explotar el suelo y el subsuelo, y encontramos las empresas manufactureras, que tienen varios niveles: producción de productos de consumo final, que básicamente produce productos de primera necesidad para el consumidor, un vestido, un mueble, un alimento, o de producción, cuando se satisfacen, digamos, personas
con elementos de proceso, como máquinas ligeras, productos químicos que va a servir para otras industrias. Una tercera clasificación son las empresas comerciales, que básicamente se configuran como intermediarias que producen, intermediarias entre el productor y el consumidor, que lo que hacen es disponer de un inventario para la compra y venta de productos. Ahí encontramos los almacenes, librerías, ¿cierto? Ferreterías, entre otros, farmacias. Y las empresas de servicios, que básicamente lo que buscan es la prestación de un servicio a la comunidad con el fin de satisfacer necesidades específicas. Esto es de carácter intangible y por eso encontramos, por ejemplo, el transporte, los servicios de salud, recreación, servicios públicos, entre otros. ¿Qué encontramos en este marco? Digamos, a partir de otras referencias, podemos encontrar, por ejemplo, empresas de servicios que en esencia se dedican a la producción de intangibles, no comercializar, ¿cierto? Y en materia de costos uno podría decir que en materiales tienen un bajo nivel de inversión, en materia de personal tiene un 70 al 100%, externalizado en eso outsourcing puede estar de un 0 al 50% y en indirectos puede estar en un 0 al 20%. Digamos aquí, los inventarios no son representativos en las empresas de servicios, básicamente. De otro aspecto que podríamos plantear, por ejemplo, que se puede encontrar, son las empresas comerciales. Las empresas comerciales que se dedican allí en esa actividad comercial. Y mire que en materia de costos uno puede ver que los materiales están en un 80 o 100%. El personal está entre un 0 al 10%, externalizado del 0 al 10%, indirectos del 0 al 10%. Uno podría pensar que las empresas comerciales no necesitan de sistema de costos, sino de sistema de control de inventarios, porque no procesan, sino que lo que hacen es disponer de un producto allí para el consumo de los consumidores o digamos de sus clientes. Otro elemento, digamos desde otra perspectiva, también digamos Cuervo plantea las empresas transformacionales, que son las que se dedican a la producción de bienes. Aquí encontramos que hay un mayor nivel de tecnología, un mayor nivel de mano de obra, como vemos a nivel de costos. Materiales entre un 50 al 70%, personal entre un 30 al 50%, externalizados entre el 10 al 20%, indirectos entre el 10 al 20%. Podemos encontrar entonces diferentes escenarios donde hay un alto nivel de productividad y utilización de máquinas. Ya digamos de manera específica, Cuervo y Tafur nos hablan de las empresas que son extractivas y que se dedican no solamente a productos no renovables, sino también a la extracción de productos renovables, como lo podemos encontrar allí. El mayor inversión puede estar en las maquinarias que se utilizan, los materiales digamos son de la extracción o los derechos de explotación que pagan, por ejemplo cuando se extrae oro, pero allí el personal, los externalizados y los indirectos son más significativos en materia de costos. Otra clasificación que podemos encontrar es según el propósito lucrativo. Y según el propósito lucrativo podemos encontrar diferentes categorías. Las empresas con ánimo de lucro, que consisten principalmente en aquellas que tienen una utilidad, una ganancia para sus propietarios, socios, accionistas. Son empresas que están pensando en producir un bien y generar una rentabilidad. Y en ese sentido podemos encontrar diferentes tamaños de empresas que principalmente se sostienen, digamos, de sus propios ingresos. Ejemplos de esto tenemos como Apple, Chevrolet, Coca-Cola en este ejercicio que vemos acá. De otro lado aparecen las empresas sin ánimo de lucro. Las empresas sin ánimo de lucro son empresas no con ánimo de pérdida, como me dice algún profesor. Las empresas sin ánimo de lucro lo que no pretenden es obtener ganancias. Lo que pretenden es buscar una finalidad de carácter social, humanitaria. Entidades, por ejemplo, de economía solidaria, cooperativas, precooperativas, fondos de empleados, asociaciones mutuales, son uno de los ejemplos que podemos encontrar en este ámbito. Muy importante, por ejemplo, que estas se sostienen en algunos casos a través de donaciones, de aportes de terceros, de empresas. Por ejemplo, en las empresas en el marco de la responsabilidad social empresarial se abordan este tipo de aportes y de empresas. También es importante reconocer que hay diferentes categorías de organizaciones, entre asociaciones cooperativas, fundaciones, pero también otras sin ánimo de lucro. De este podemos encontrar un ejemplo como UNICEF, Teletón, Cruz Roja, Bienestar Familiar, la Iglesia, entre otras organizaciones que son muy similares, digamos, y que el único interés es generar
un bienestar social. Esa es la intención de las entidades sin ánimo de lucro. Entrando en una clasificación mucho más fina, las ESAL, que son las entidades sin ánimo de lucro, son organizaciones que se pueden clasificar en varios tipos. Encontramos unas que están relacionadas como con las fundaciones, que se puede crear una persona con un objetivo de ayudar a otra sociedad, y otra que son las asociaciones, que están pensando, digamos, en unir un grupo de personas. Entonces encontramos unas organizaciones con la intención de generar un bienestar para terceros y otras con la intención de generar un bienestar para sí, para la misma comunidad que hace parte de los asociados, por ejemplo. Y en ese sentido encontramos dos tipos de organizaciones sin ánimo de lucro con una intencionalidad básicamente similar, solo que con poblaciones distintas. En este diagrama podemos ver, por ejemplo, cómo se pueden clasificar las organizaciones sin ánimo de lucro. Unas que son organizaciones para el desarrollo social con actividades exentas del impuesto de renta, y allí encontramos, por ejemplo, fundaciones, asociaciones y corporaciones. En este caso, por ejemplo, estas organizaciones lo que hacen es generar un bienestar para terceros, mientras que las organizaciones de trabajo solidario y colectivo para bienestar de sus afiliados encontramos cooperativas, fondos de empleados, los cuales están vigilados por la Superintendencia Solidaria y las cuales están de cierta manera enfocadas a un ejercicio muy importante, que es identificar los beneficios que se están generando. Por ejemplo, de las cooperativas se crean muchas entidades de prestación de aportes, digamos, de ahorros o de préstamos para beneficio social. Eso, digamos, es por un lado lo que podríamos identificar. De otro lado, digamos, podremos encontrar otras categorías como las empresas individuales o personales, que a estas distan de este ejercicio de las de ánimo de lucro, porque de cierta manera no están respondiendo pues a una intención social, sino a los beneficios particulares. Vamos a mirar en detalle esa clasificación. Bueno, a partir de Montaño y Rendón encontramos que esta categoría de empresas de un solo propietario encontramos la empresa unipersonal y la sociedad por acciones simplificadas. ¿Qué es la empresa unipersonal? Es una figura que permitió la ley 222 del 95 de crear una empresa con un solo socio. Aquí se constituye una persona con un documento privado donde la responsabilidad es ilimitada, ¿cierto? Y es similar a las empresas, digamos, de responsabilidad limitada, lo cual ante una demanda, por ejemplo, laboral, ¿cierto?, o de impuestos, es responsable solidariamente y tiene que responder con el patrimonio propio de las personas. Digamos, esa responsabilidad limitada no necesariamente tiene una protección en los patrimonios de las personas que están participando. Digamos, frente a esto surge una figura nueva que se llama la sociedad por acciones simplificada, que es una tipo de sociedad que es mucho más potente porque recoge elementos de las sociedades anónimas donde no deben de responder ante bolsa de valores, por ejemplo, no pueden generar acciones, pero sí pueden constituirse a partir de una o varias personas que van a tener una responsabilidad económica hasta el monto de sus aportes, es decir, no se va a tocar el patrimonio familiar en el caso de una responsabilidad solidaria, por ejemplo, por demandas laborales o por demandas de impuestos. Esa es una figura bien interesante, mientras que la empresa unipersonal se constituye con un documento privado y su sigla es EU, ¿cierto? El alcance es mucho mayor. Las sociedades por acciones simplificadas es con SAS, ¿cierto? Y tienen mayor protección en el patrimonio de sus dueños. Bueno, muy bien, y con esto hemos llegado al final de este videoclip donde hemos presentado algunos elementos sobre organizaciones con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, sector y el tema de un solo propietario. En el siguiente videoclip seguiremos viendo el resto de clasificación que podemos encontrar a partir de la referencia de Montaño y Rendón, capítulo 3. Muchas gracias por su atención, nos vemos en el siguiente videoclip. Chao, chao.